Mateo, Marcos y Lucas nos dan sus descripciones de la transfiguración, lo que noté es que en cada caso los evangelistas mencionan el temor que experimentaron los discípulos, pero en cada evangelio este temor es relacionado con algo distinto. Es algo que me llamó la atención, porque, bueno, vamos a ver lo que significan estas diferencias y tal vez nos van a ayudar también en nuestra lucha a veces con la ansiedad, con el miedo y con el temor. Antes de ir a los evangelios, queremos empezar para definir brevemente estas palabras, esos términos, qué significa la ansiedad, qué es la diferencia entre ansiedad y miedo, etc. Luego, quiero pensar brevemente en si el temor o el miedo es algo negativo o positivo, o puede ser que hay un miedo que es bueno, o vamos a pensar brevemente en esto, porque la Biblia nos habla de temor que es bueno, que es saludable. Entonces vamos a hablar de esto brevemente. Luego vamos a ir a estudiar las tres ocasiones de las descripciones de este evento de la transfiguración. Y para terminar, como el título dice, vamos a ir a ver lo que escribieron dos de estos tres discípulos que estuvieron en este monte de la transfiguración, para ver las lecciones que aprendieron en medio de su miedo. Luego ellos escribieron acerca de cómo como creyentes podemos pasar tiempos de temor y sobresalir de estas ansiedades que tal vez tenemos a veces en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que queremos ver en esta noche. Entonces, empezando con las palabras. Muy brevemente, la distinción que quiero ver entre el temor, el miedo y la ansiedad es así. Empezando con el temor. Yo creo que casi todos entienden esta palabra en español. Significa algo muy específico. Entonces, si hablamos del temor, estamos hablando de algo que en mi mente o aún en mi visión yo puedo ver un riesgo y llena mi corazón con un temor en relación con esto muy específico. Luego, hablando del concepto de miedo, la palabra bíblica, este es algo que es más amplio, en el sentido de que no es necesariamente algo que yo puedo ver, no es algo que es ahí frente a mi pensamiento y mi visión que estoy al punto de experimentar, sino que es más general. Entonces, el miedo es, aunque no es necesariamente algo que va a suceder entre poco, yo tengo este miedo que algo puede suceder, que algo puede ocurrir y tengo miedo de la posibilidad. Y el tercer término es ansiedad. Y la ansiedad es aún más amplio. La ansiedad es preocupación de lo que es incierto. Yo no sé lo que va a suceder. Yo no sé si pandémico, si este virus va a seguir con nosotros como sociedad por 2 años, 5 años, o si vamos a volver como fue antes o nunca volver como fue antes. Esta es la ansiedad, es algo más general en relación con lo que es incertidumbre. Entonces, sin decir mucho más acerca de esos términos, yo creo que tenemos la idea de muy específico hasta lo que es muy general. Pero lo que es importante recordar es que en la Biblia el temor puede ser algo bueno. Entonces, si uno siente temor, no es necesariamente malo, no es pecado en cada caso, porque, por ejemplo, el temor de Jehová es algo que encontramos tras toda la Biblia. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, encontramos en este versículo el concepto de que hay cosas que son en contra el carácter, en contra lo que Dios ama, lo que Dios quiere, lo que Dios valora.
Y el temor de Jehová, entonces, es de aborrecer las mismas cosas que Dios aborrece. Y eso es lo que sigue en el capítulo 16 de Proverbios, diciendo en su versículo 6, al final del versículo, dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, por esta razón, al principio de cada dispensación en la Biblia, encontramos eventos donde Dios enfatiza su santidad. Y encontramos, aún en esta época de la gracia de la iglesia, encontramos este evento, yo creo que es en Hechos capítulo 5, donde Ananías y Zafira fueron juzgados por Dios y dice que el temor de Dios, que gran temor vino sobre toda la iglesia. El punto es que este es algo saludable, es algo bueno, necesario. El temor de Jehová es un respeto profundo por la santidad de Dios y un deseo de aborrecer lo que Él aborrece y de amar lo que Él ama. Este es algo que la Biblia dice es importante. Entonces, hay temor que es bueno. Hay otro temor, para poner título por este temor, es un temor purificante. Afecta mi manera de vivir delante de Dios. Pero también la Biblia nos habla del temor racional, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, versículo 23, hablándonos de Pablo, nos dice que los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahora, obviamente, los discípulos, los creyentes, tuvieron un temor racional de la muerte, del peligro, del riesgo frente a Pablo. Tomaron acciones para evitar entonces este riesgo. No es falta de fe, no es que no quisieron obedecer a Dios y cumplir su mandato de predicar el evangelio, porque si uno va leyendo el versículo que sigue en Hechos 9, versículo 26, van a ver que Pablo fue directamente a Jerusalén, un lugar aún más peligroso en ese sentido. Siguió predicando el evangelio, pero enfrentado con un riesgo específico, con opción de evitar el riesgo, Pablo tomó la decisión de evitar esta situación. Entonces, igual para nosotros, hermanos, si nosotros mirando por la calle que viene este camión, ¿verdad? Uno no va a empezar cruzando la calle diciendo que el Señor me va a guardar. No, hay un temor racional que toma decisiones tomando en cuenta el riesgo. Este es algo muy bíblico. Es un temor precautorio que toma precauciones. Y yo creo que estamos con esto hoy en día, hablando antes de empezarnos, hablando de este riesgo para los de tercera edad, reunirnos y el riesgo de este virus. Hay un temor precautorio que es dado a nosotros por Dios. Tomamos decisiones racionales. Pero la Biblia obviamente nos habla también de temores insalubres. Y sin entrar mucho en detalles, porque queremos notar estos en los discípulos, yo voy a notar en general sus características. El temor preocupante. Yo creo que ustedes entienden lo que son estos. Una preocupación. Cuando uno no puede pensar bien, no pueden salir con gozo en sus pensamientos porque siempre hay esta preocupación. Este es un temor insalubre, es un temor que Dios no quiere que tenemos, de ser siempre preocupados. Vamos a volver a ver más de esto entre poco. También el temor pánico tampoco es algo bíblico. Un temor pánico es de tomar acciones irracionales, sin pensar la situación bien. Y es tampoco algo que Dios quiere de nosotros. Y otra característica de temor insalubre es un temor paralizante, donde el temor me prohíbe, me paralice de actuar, de servir a Dios, de hacer lo que Él espera de mí. Y es tampoco algo que queremos en nuestras vidas. Pero para estar honestos, hermanos, yo veo en mi vida que hay varias ocasiones que vienen temores así. Entonces,
Estamos con debilidades y reconocemos que el temor entra en nuestros corazones, temores insalubres, y entonces queremos ver lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo subir y salir en medio de temores así. Entonces, ahora lo que quiero hacer es ir y notar las 3 veces que los evangelios nos hablan de este evento muy especial, este evento de la transfiguración. Y lo que, como mencioné, que queremos notar es qué causó el temor en los discípulos, porque en cada ocasión es algo distinto. Está hablando de 3 temores que tuvieron en esta ocasión. Yo voy a empezar con Marcos. Entonces, si están leyendo conmigo, vamos a ir a leer en Marcos y su capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9, leyendo del versículo 5 a 7, aunque yo sé que estamos solo leyendo una porción del evento de la descripción, pero yo creo que casi todos o probablemente todos conocen bien esta historia. Entonces, versículo 5, por favor, Marcos 9, 5 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Ahí está la palabra que queremos notar. Pero versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora, versículo 6, estaban espantados. ¿Qué significa esta palabra? Otras definiciones de esta palabra original es amedrentados o aterrorizados o asustados intensamente. Entonces, ¿qué provocó esta reacción, este temor en este momento? Bueno, uno solo tiene que ir atrás para notar que fue un temor de los hombres, de la presencia de Moisés y de Elías. Y como dice en el versículo 6, no sabía lo que hablaba. Entonces, en vez de actuar con una manera racional, Pedro, por temor de ver a Moisés y Elías, su reacción fue de hablar y de decir cosas irracionales. Y no quiero criticar mucho a Pedro porque yo reconozco lo mismo en mi experiencia. Hay veces cuando tengo el temor del hombre y a ver a alguien que tal vez me causa inquietud o temor o siento muy débil en su presencia, puedo actuar en una manera así de hablar y decir cosas irracionales. Y lo que es interesante para mí es que en cada caso que encontramos su temor, también tenemos la solución, lo que ocurrió para quitar de ellos entonces este temor. Entonces, ¿qué pasó? En esta ocasión, el Evangelio nos dice que la voz que vino de la nube dijo, en el versículo 7, este es mi Hijo amado. La solución fue de apreciar quién era Cristo. El temor del hombre, el temor de la situación, de ver a Moisés y Elías, que sin duda, si este nos ocurría, causaría probablemente también temor, pero el punto es, en comparación con la situación, en comparación con lo que vieron con sus ojos, que produjo este temor, la solución fue de desviar su visión a ver a Jesús, al Hijo amado. Y en comparación con Él y su presencia con ellos, la otra cosa tomó su perspectiva correcta. Entonces, yo creo que pueden ver bien la aplicación. Hay algo que nos causa este temor, algo, un hombre o un evento, algo que produce este gran temor. Hay que en este instante mover la visión
en el corazón o en la mente para mirar a Cristo y poner en perspectiva, en comparación con Él y con la promesa de su presencia, entonces debe quitar de mí este sentido de ser aterrorizado o con este gran temor. Ahora, vamos a volver a hablar más de esto entre poco, pero fue la manera que Marcos nos dio la descripción. Vamos a ir a Lucas para ver la diferencia. Y, alguna cosa más, en el Marcos al final del versículo 7, también Dios dijo a él oíd. Yo veo aquí una contraste entre lo que Pedro hizo. Él empezó hablando y Dios dice, no, en vez de hablar hay que oír. La reacción correcta de oír la voz de Cristo, de oír lo que Él dice, en vez de empezar a hablar sus propios pensamientos. Vamos a dejar Marcos y ir a Lucas. Lucas y su capítulo 9, por favor. El mismo evento, pero lo que queremos buscar es la diferencia. La diferencia en lo que provocó el temor. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 9, versículo 33. Que dice así, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Ahora noten la diferencia, versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor, no a ver a Moisés y Elías, tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ahora, interesante. Perdón, todavía estoy con ustedes. Miren, tuvieron temor, dice el versículo 34. Otra palabra, una palabra distinta que significa sintieron ansiosos o aprensivos. Ahora, usted dice, ¿y cuál es correcto? ¿Quién tiene razón? ¿Marcos o Lucas? No, el punto es que cada evangelio es inspirado por el Espíritu Santo. Lo que significa es que en cada caso están enfatizando otra ocasión, otra razón por la cual tuvieron temor en esta ocasión. Entonces, Lucas está notando que no solamente fue por ver a Moisés y Elías, pero ahora al entrar en la nube, sintieron ansiosos. Ahora, uno entiende, ¿verdad? Porque fue algo muy raro. Viene esta nube de oscuridad y está cubriendo, están entrando en esa nube y ansiosos porque no saben lo que va a ocurrir. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué va a ser el futuro? ¿Cómo es que vamos a salir de esto? Están con esta ansiedad. Ahora yo creo que es posible que sentimos lo mismo hoy en día, ¿verdad? Como que hemos entrado en esta nube de esta situación que estamos viviendo en el mundo. Y uno está pensando, ¿y cómo es que vamos a salir de eso? ¿Qué va a ocurrir? Es esta ansiedad que sintieron. Ahora, ¿qué fue la solución? ¿Cómo es que salieron de esta ansiedad, de este temor que tuvieron? Bueno, esta es la causa al entrar en la nube y la solución fue lo que Lucas está notando es que vieron a Jesús solo a salir. Aunque yo sé que es mencionado en cada evangelio, pero estoy relacionado el punto de su temor con lo que al final quitó de ellos tal temor. Entonces Jesús fue hallado solo. Ahora, el punto es, el que estuvo con ellos al principio, cuando vino a la nube, fue el único todavía con ellos cuando salió ellos de la nube. Y hermanos, aunque en las situaciones de la vida de incertidumbre que tenemos que pasar,
No sabemos muchas veces quién va a estar con nosotros tras la dificultad. Y tal vez hay amigos nuestros que nos dejan. Tal vez hay familiares que no cumplen lo que esperamos que cumplen en la tragedia, en la situación, en la dificultad. Pero el punto que queremos ver en este versículo es que Jesús fue hallado solo cuando salieron. Él fue el único que pudo pasar atrás toda la situación con ellos. Moisés, Elías, la ley, los profetas, en ese sentido, este fue dejado, pero él permaneció. Y hermanos, yo creo que la lección es muy fácil aplicar porque ¿a quién miramos? ¿En quién esperamos? ¿En quién confiamos cuando sentimos la ansiedad? Cuando estamos entrando en una situación y no sabemos lo que va a pasar. La confianza tiene que venir de esto. Él está conmigo, prometió nunca dejarme, y aunque yo no sé el futuro, yo sé quién va a estar conmigo en el futuro. Yo no sé lo que va a ocurrir, pero yo sé quién siempre va a estar a mi par. Este no puede ser quitado de mí. Entonces, ese da la confianza, es la única cosa realmente que nos da confianza enfrentado con ansiedad. Él está conmigo. Él es el soberano. Él prometió su presencia. Ese nos da la paz necesaria. ¿Siente ansiedad, hermano o hermana? Hay que mirar y recordar que Él está y Él nunca cambia. Ahora, vamos a ir a Mateo para ver que este evangelio nos da los eventos, pero enfatizando otro temor. Mateo, por favor, y su capítulo 17. Mateo 17, solo leyendo del versículo 4 a 7, que dice así, versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramados, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz, noten bien, hay una diferencia. En Lucas fue de oscuridad, fue oscuridad, pero aquí Mateo está enfatizando que hay luz en asociación con esta nube. Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora, hay otra diferencia porque no menciona temor en relación con ver a Moisés y Elías, tampoco menciona aquí temor a ver esta nube de luz, pero dice en el versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Entonces, ¿qué provocó o qué fue este temor? Dice, postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esta es la palabra más fuerte, terror. Usted dice terror, ¿por qué? ¿Por qué? No sintieron terror tanto a ver a Moisés y Elías, miedo del hombre, pero no terror en ese sentido. Tampoco a ver esta nube de que venir, sintieron ansiedad, ¿qué va a suceder? Pero no terror. ¿Qué está pasando en esta sección? ¿Qué provocó terror? Dice, al oír esto, usted dice, y la voz, yo pensé que la voz ayudó a ellos. Yo pensé que dio a ellos el consuelo. Yo creo que lo que provocó terror fue en ese sentido. Miren al final del versículo 5. Dios, hablando del cielo, dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Noten que este es no sé, la palabra no me viene en ese momento, pero está mostrándoles el error, es una reprensión, está mostrándoles
el error de la sugerencia que hizo Pedro. Porque Pedro dijo, hagamos aquí 3 enramadas. Viene esta nube de luz, oyen la voz diciendo, ustedes están equivocados, no hagan 3, es mi hijo amado, a él oíd. Y yo creo que en este instante el terror fue la realización que hemos pecado gravemente. Hemos sugerido que Cristo es igual con Moisés y Elías cuando Él es el Hijo de Dios. Y Dios está hablándonos directamente del cielo, castigándonos. Yo creo que lo que está pasando en su mente es de ver esa nube de luz. Hay una asociación con lo que pasó en el monte de Sinaí, cuando el pueblo de Dios vieron a Dios como luz, como fuego, y oyeron la voz, y Dios es tan santo que el pueblo está con este gran terror que el juicio de Dios está al punto de caer sobre ellos. Y eso es lo que está pasando. Los discípulos están pensando, ahora viene el juicio. Hemos pecado y Dios, que es fuego, está al punto de castigarnos. Ahora, ¿qué dio a ellos consuelo? Cuando sintieron su pecado y llenaron sus corazones de terror, ¿qué dio a ellos consuelo? Versículo 7 que hemos leído dice, Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. No fue la voz, fue la toca. No fue la voz de la nube, fue la voz dulce de Jesucristo diciendo, no temáis. Bueno, entonces dejé diciendo que ese tiene una lección también que queremos notar con más detalle entre poco, pero el punto es que también para nosotros hay ocasiones de fracaso, de pecado, como los discípulos están en este momento realizando que pecaron contra Dios, sugiriendo la igualdad entre Jesús y Moisés y Elías. Y uno puede aún por causa de acusaciones de Satanás en nuestras vidas, podemos llegar a sentir paralizados, ¿verdad? Sentir, yo he fallado tanto al Señor que no puedo seguir adelante, no puedo servir más a Él. El punto, hermanos, es que necesitamos también, como hemos visto en estos versículos, de ver que Él que nos perdonó, el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, puede tocarnos y restaurarnos y animarnos de seguir adelante, de no vivir con temor de un juicio que no va a caer porque tenemos nuestros pecados perdonados. No estoy hablando de la necesidad de disciplina, etcétera. Este es cierto, pero en general, hablando de pecado que nos causa sentir paralizados, es necesario reconocer que somos los que han sido perdonados y el Señor nos está animando a levantarnos y seguir adelante. Voy a volver a esto entre poco, pero hemos visto 3 descripciones del mismo evento, pero 3 diferentes temores que sintieron, un temor, un miedo y una ansiedad, y hemos visto que la solución en cada caso fue de apreciar a Cristo, de apreciar quién es Él, de apreciar el perdón o la relación que tienen con Él y de apreciar que Él siempre está con ellos. Este fue la cosa que dio poder y confianza enfrentando el temor. Y espero que ahora, como vamos a entrar a ver la enseñanza de aquellos discípulos, que realizamos lo mismo en nuestras vidas, que el creyente no tiene que vivir con temor. Sí, temor de Dios como el que es santo y temor racional, pero no temor de las otras cosas, porque nosotros tenemos la confianza que existe en Cristo y en relación con Él. Ahora, como mencioné, queremos terminar ahora pasando a las cartas, a las epístolas, porque bueno, 2 de estos discípulos, Juan y Pedro, que experimentaron estos 3 temores, después, muchos años después, escribieron en sus cartas acerca de temor y de miedo y de ansiedad. Y es interesante notar que las lecciones que aprendieron en este monte mencionan en la enseñanza. Vamos a ver esto
empezando con Juan. Vamos a leer en Juan, la primera Juan y su capítulo 4. La primera carta que Juan escribió y su capítulo 4. Y hay 3 versículos que queremos examinar. Y empezando con el versículo 16, 1 Juan 4, 16, dice Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora, este versículo es interesante porque nos habla de fe o de creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Alguien dice, bueno, yo pensé que mi salvación es una fe en Cristo, en la obra de Cristo. Y es cierto, pero también la fe nuestra es una fe en un Dios de amor. Porque uno puede creer en un Dios santo y poner confianza en sus propias obras. De pensar que Dios es un Dios como juez y de pensar que yo tengo méritos y que este juez entonces me va a aceptar en base de mis méritos, aunque es una manera equivocada de pensar porque no es posible, pero es posible que alguien piense Dios es santo y estoy confiando en mí mismo. Pero lo que el versículo está diciendo, la fe que salva requiere una confianza, una fe en Dios como amor. Porque la única posibilidad que voy a estar en el cielo es que Dios es amor, que Él me ama, porque no voy por méritos míos. Tiene que ser que Dios es un Dios de amor con gracia, que extiende su salvación a mí gratuitamente. Entonces, eso es lo que significa el versículo. Uno tiene que confiar en un Dios que es amor para ser salvo. Ahora, el siguiente versículo sigue diciendo, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ahora, esta palabra perfeccionado está hablando del desarrollo de la meta, del propósito del amor de Dios. El propósito del amor de Dios fue de salvar a nosotros y traernos delante de Él, en relación con Él. Y su propósito es de perfección del amor de Dios. El versículo nos dice que este ha sido perfeccionado en nosotros, cumple su propósito para que tengamos, noten, que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, como Él es, ¿cómo es Cristo ahora? Está en el cielo, ¿cierto? Está al otro lado del juicio de Dios. El juicio es pasado y está Él ahora en la gloria. Está Él en el lugar donde no hay más sacrificio, donde no hay más juicio por el pecado. ¿Cómo está Él? Él está en esta posición al otro lado del juicio de Dios. El versículo 17 dice, así somos nosotros en este mundo. Hermanos, estamos al otro lado del juicio. No tenemos juicio por delante porque el juicio es en el pasado. Cristo lo tomó. Este amor se ha perfeccionado en nosotros en ese sentido, que Él que nos amó nos dio entonces una confianza en su carácter, en su amor para con nosotros, que trató con el pecado juzgando a Cristo para que nosotros ahora podamos vivir sin temor, sino con confianza, que el juicio nunca viene para nosotros por nuestros pecados, porque estamos en Cristo, como Él es, también nosotros. Ahora, el siguiente versículo entonces dice, versículo 18, en el amor no hay temor. Este es obvio. En este amor, reconociendo el amor de Dios, no hay temor. ¿Por qué? Porque el juicio es pasado, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que tema no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios cumple esta confianza. Ahora alguien dice, ¿qué conexión tiene con los discípulos? Este es lo que pasó
cuando nosotros miramos a este momento del temor, el terror de los discípulos, pensando que esta nube de luz venía y esta voz hablaba de juicio que iba a caer. Pero lo que aprendieron es que el juicio no iba a caer, porque Cristo vino y los tocó con amor y reconocieron, hay algo que echa fuera el terror y es el amor de Cristo. Él está amándonos, diciéndonos levantaos y no temáis. Este, hermanos, es la toque que necesitamos sentir también. Él nos ama. No tenemos que sentir terror, temor de lo que va a venir, porque estamos viviendo en el amor de Dios. Él que nos ama, quita fuera, echa fuera este temor, este terror. Echa fuera el temor. Ahora, expliqué esto. Vamos a ir a 1 Pedro para ver que también este discípulo nos habla de temor. Leyendo en 1 Pedro y su capítulo 5, por favor. 1 Pedro capítulo 5 y empezando en medio del versículo porque vamos a ir brevemente al punto. Revestíos, dice Pedro, revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora noten bien, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahora, yo sé que es muy fácil tomar este versículo 7 fuera de su contexto y de solo empezar la idea del versículo con la palabra echando. De mirar a echando, de mirar ese versículo con un imperativo y pensar que Dios está mandándome echar mi ansiedad y estoy intentando echarme mi ansiedad, pero no lo puedo hacer. Siempre siento ansioso. Entonces, uno empieza a sentir aún más ansioso por el fracaso, por la incapacidad de echar nuestra ansiedad. El problema es que estamos empezando en el lugar equivocado. La frase empieza antes. El imperativo no es echando. El imperativo y la frase empieza donde dice humillaos. Humillaos. Ese es el imperativo. Ese es donde empieza la salida de ansiedad. Humillaos. ¿Qué significa? De humillarnos no es decir que soy terrible, no puedo hacer nada, soy el peor que existe. Esta no es la humildad. Humillaos en la Biblia es de ver a mí mismo con una perspectiva correcta y de ver a Dios y mi posición en relación con Dios con una perspectiva correcta. Humillaos es de tomar mi posición delante de Dios. Entonces, de humillarme es de reconocer soy débil y Dios es todopoderoso. Él es un Dios que ama, entonces soy uno que es amado. Y de ver a Dios por quien Él es y de ver a mí mismo entonces en relación con Dios. Este quita toda autoconfianza y pone entonces la confianza en Él y en su carácter. Este es de humillarnos y es algo que podemos hacer. Cada creyente puede hacerlo. Cada creyente puede pensar en el carácter de Dios y de pensar en sí mismo y de realizar dónde me encuentro en su presencia. ¿Cómo es Él? ¿Cómo soy yo? Este de humillarnos. Y este es el secreto. Este es donde uno puede entonces echar nuestra ansiedad sobre Él. Porque a ver su carácter y su poder y que Él es soberano, uno puede entonces dejar la responsabilidad, dejar la carga que estamos trayendo, dejar la ansiedad y de confiar en Él. Entonces, no podemos echar
pero podemos confiar y humillarnos y el efecto, el resultado, la consecuencia es echar. No sé si entienden, pero esta es la idea de este versículo. Y eso es lo que ocurrió para aquellos discípulos también en este monte de la transfiguración, porque ellos, cuando tomaron su posición en relación con Cristo, el temor del hombre de Elías y Moisés salió. Vieron las cosas con una perspectiva correcta. Y también esta ansiedad, cuando estaban mirando esta nube, sintieron ansiosos, pero cuando apreciaron a Cristo con ellos en todas situaciones, entonces salió esta ansiedad. Este es el punto. Es Cristo la solución por estos miedos y temores. Y por razón del tiempo, vamos a ir a notar una cosa más. Bueno, voy a mencionar esto. Dice revestidos y echando. Es interesante que la palabra echando en el griego es la palabra para echar a un lado la ropa, el vestido. Entonces, se noten que hay que echar lo que estamos poniendo para confiarnos en nosotros mismos y de revestirnos con esta humildad, con esta perspectiva correcta. Es de tomar y poner a un lado autoconfianza y de entonces poner esta confianza en Él. Vamos a terminar con esto. Yo quiero notar con ustedes algo muy precioso que aprecié. Y es una comparación directa entre 1 Pedro 5 y Mateo 17. Y van a ver que es casi como que si fuera Pedro está pensando en lo que ocurrió. Vamos a notarlo y con esto voy a terminar. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, él empieza con este mandato: humillaos. Toman una perspectiva correcta de quién es Cristo. Esto es lo que significa humillaos, de mirar a Dios, de ver quién Él es y tomar una perspectiva correcta. Este es precisamente lo que tenemos en Mateo 17, versículo 5. Dios dice, toma una perspectiva correcta, humillaos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Este es lo mismo, de mirar quién es Dios, quién es Cristo. Ahora, luego, en 1 Pedro 5, versículo 6, dice, bajo la poderosa mano de Dios. Interesante que ellos sintieron la mano de Dios encarnado. Jesús se acercó y los tocó. Normalmente cuando pensamos humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios, pensamos en miedo, pero el punto no es el miedo, el punto es confianza. No es de sentir la toca como que es algo horrible, sino de sentir ese toca, la mano poderosa de Dios, como algo que nos da entonces consuelo y confianza, que Él es en control, que Él es con nosotros. Y este es precisamente lo que sintieron. Jesús se acercó y los tocó. Tal vez eso es lo que necesitamos sentir, la toca del Señor de nuevo. Él está a mi par, Él está conmigo, está tocándome por su palabra en esta noche para asegurarme. No tengo que sentir miedo ni temor. Él está conmigo. Jesús se acercó y los tocó. La tercera cosa, al final de 1 Pedro 5, versículo 6, Pedro dice, Él tiene cuidado de vosotros. Pedro tiene tanta confianza de esto. Pero él aprendió esto en Mateo 17, versículo 7, cuando el Señor dice a él, no temáis. En otras palabras, estoy cuidando de ustedes. No tienen que tener temor. Estoy guardándoles, estoy con ustedes. No temáis. La cuarta conexión es que dice en 1 Pedro 5, 6, Él os exalte. Él os exalte. Ahora, muchas veces pensamos en esto otra vez en una manera bien específica. Pensamos que si nos humillamos en servicio al Señor, que Él nos va a levantar para ser muy prominente. Pero yo creo que hay algo más básico
y es precisamente lo que tenemos en Mateo 17. Ellos estaban ahí en el suelo, ahí con temor. El Señor vino, los tocó diciendo, levantaos, levantaos. Es Él no necesariamente que nos va a dar una posición de prominencia, sino es Él que nos da la capacidad de seguir adelante, que nos exalta en ese sentido, que nos levanta de la situación para poder seguir adelante. Ahora, hay una quinta conexión. Dice en 1 Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Este es lo que aprendieron, ¿verdad? Eso es lo que Pedro experimentó en su vida. Jesús solo con ellos. Nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces, esta es la solución. Es de ver que tenemos todo lo necesario en Él. Él está con nosotros y podemos entonces salir de esta ansiedad. Él está con nosotros en este pandémico, está con nosotros en cada dificultad de la vida, está con nosotros. Entonces, hermanos, dejo esto para su meditación. Hemos visto la ansiedad, el miedo y el temor, y hemos visto que son experiencias de la vida cristiana, pero hay una solución, y la solución es de apreciar quién es Cristo, de recordar que Él está con nosotros, y mirando a Él es posible, porque los discípulos dicen que aunque ellos sintieron también esas reacciones naturales, encontraron cómo entonces salir de la ansiedad, el miedo y del temor. Vamos a orar para terminar y muchas gracias por este tiempo que me dieron de estar con ustedes.